Ustedes se acuerdan que en el anterior jueves, en el capítulo 20, vimos que el resultado del cumplimiento del propósito, y vimos que el Señor se volvió a manifestar a ellos, les mostró que estaba resucitado, les habló de la necesidad de hacer lo que Él les había mandado, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver, y me gustaría preguntarle esto: ¿qué pasaría si usted le pone empeño a algo, mucho empeño a alguien? Vamos a decir, si usted le pone un gran empeño a una persona, usted la quiere sacar adelante a esa persona, usted la ayuda, la restaura, y en el momento en que usted se descuida un poquito, o en un momento que usted se aparta del lado de esa persona, inmediatamente esa persona vuelve a hacer lo que era. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cómo usted se sentiría si ha invertido tiempo en alguien? Si usted se ha esforzado en conseguir algo por alguien y para alguien, y esa persona rápidamente se aparta de aquello para lo que usted se ha esforzado. Esta noche vamos a hablar respecto de restaurando el propósito, o restaurando al propósito. El propósito estaba cumplido, pero había un problema, y es que Pedro, que por cierto era un líder nato, él era un líder por naturaleza, él era un hombre líder, tenía el don del liderazgo. Y está Pedro, el Señor ha resucitado, el Señor no se les aparecía todos los días. Acuérdense, Pedro estaba acostumbrado a ver a su Señor todos los días. Entonces, ha muerto, ha resucitado, y el Señor se les ha mostrado. Vayan, avísenle, y a Pedro, ¿se acuerdan? Pero tengo la certeza, porque la Biblia lo muestra de ese modo, que el Señor no se manifestó a ellos todos los días. El Señor se manifestó a ellos a veces, y cada vez más lejos, se presentaba esporádicamente y cada vez más lejos. Bueno, esta situación en especial es algo que usted y yo debemos entender. Pedro, acuérdese que en el día de la resurrección, en el día que entregaron a Jesús, Pedro negó 3 veces al Señor. Pero vaya un poquito antes, poco antes, cuando el Señor dijo: me van a entregar, Pedro había dicho algo. ¿Usted se acuerda? ¿Qué dijo Pedro? Si te agarran preso, yo voy contigo, estoy dispuesto a ir contigo. Y todos los demás dijeron: nosotros también. Y no solo eso, dijo Pedro, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y el Señor le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Voy a orar para que tu fe no mengüe. Y después de eso, Pedro, el Señor le ha dicho a Pedro: Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pedro está sobre aviso. Dios le ha dicho, el Señor le ha dicho a Pedro: Pedro, ten cuidado con esto. Estás arrogante, estás muy confiado en vos mismo, Pedro. Estás muy sentimental, Pedro. Te estás dejando guiar por ese sentimiento de: no, yo por mi Señor estoy dispuesto a morir. Tus sentimientos te están traicionando, Pedro. Y ten cuidado, porque cuando nos ponemos sentimentales, el diablo aprovecha. Entonces, bueno, ha resucitado el Señor, se ha mostrado a Pedro. Después de que Pedro se ha negado, el Señor se ha mostrado a Pedro. Y ahora que el Señor no se ha mostrado por un tiempo, Pedro vuelve a hacer lo que antes hacía. Yo no sé usted, pero yo le tiraba un sopapo entre oreja y cachete. Le daba uno como el policía ese le dio al hombre que estaba mal parqueado, sin medida ni clemencia. Y debe ser por esa razón que yo no soy el Redentor. Y debe ser por esa razón que solo si dependo del Señor puedo hacer las cosas a la manera del Señor. Y eso es lo que quiero que usted y yo miremos esta noche. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que Pedro no solamente se había apartado del propósito ya, sino que estaba volviendo a su vida pasada. Pero además de eso, Pedro estaba haciendo mala influencia, porque mire, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. ¿Qué hicieron ellos? Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y no solo fue amenaza. Ellos fueron
y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasa? Hermano, no espere usted recibir algo, pescar algo, encontrar algo, si usted se aparta del propósito. Y Pedro se ha apartado del propósito. Ahora, vuelvo a repetirte, si yo fuera el Señor, me agarro un chipote chillón y le doy uno en la cabeza. Pero me asombra, me llena de un asombro, de un amoroso asombro, el ver la actitud del Señor. Y quiero que miremos esa actitud respecto de restaurar al propósito. ¿Saben? ¿Cómo restaurar a alguien que se aparta del propósito? ¿Cómo restaurar a alguien que se aparta del propósito? ¿Cuál debiera ser nuestra actitud, hermano Herbert, cuando alguien se aparta del propósito? Bueno, en primer lugar vamos a ver que el Señor lo que hizo fue mostrarse a quien se apartó. ¿Y sabe lo que hizo? No vino y dijo directamente: hey, soy Jesús, ¿qué hacen pescando? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿A qué te mandé, Pedro? ¿A qué te mandé, Pedro? No, no fue esa la actitud del Señor. Simple y sencillamente se acercó y le dijo: hijitos, miren, dice, cuando ya iba amaneciendo, versículo 4, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Le dijeron no. ¿Será que Jesús sabía que ellos no habían pescado nada? ¿Sabe qué me creo? Que Jesús estaba en el agua espantándole a los peces. Por amor a ellos. Y fíjese que ellos habían echado la red toda la noche al lado izquierdo. No, al lado izquierdo. Y Jesús viene y les dice, mire lo que le dice en el versículo 5. Entonces, perdón, en el 6. Él les dijo: echad la red, ¿dónde? A la derecha de la barca. ¿Sabe lo que está haciendo Jesús? Le está recordando primero el milagro de la anterior vez, ¿se acuerdan? Cuando Dios lo llamó, cuando el Señor Jesucristo lo llamó a Pedro y le dijo: vení y yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Sabe dónde echó la red? A la derecha. No hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré. Y echó la red y sacó peces. Ahora, apartado del Señor y apartado del propósito, no da en el blanco, tira a la izquierda otra vez. Y aparece el Señor y le dice: tiren la red a la derecha. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Mire la actitud del Señor. Primero, se acerca, los saluda, no se presenta hostil como haríamos nosotros, no ha perdido la paciencia con ellos, se acerca y les habla con cariño: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Sabe que están frustrados. ¿Sabe qué hace? Les quita la frustración. Tiren a la derecha la red. Y los llena de provisión. Miren, eran pocos hombres, pero han sacado un montón de peces. Tanto que aparentemente la red se podría romper, pero ¿qué cree? No se rompió la red. Dice, y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermanos, no hay nada más maravilloso que el Dios de la gloria, que se entregó a sí mismo, viniendo a humillarse, a llamar a los mismos hombres que antes llamó para que se vuelvan al propósito. Dios diciendo: hey, te llamé, eres mío, no te apartes del propósito. Yo te compré con mi sangre, yo te separé para el ministerio. Yo te mandé a algo, Pedro. Se te ha olvidado, Pedro. Los acontecimientos han hecho que se te olvide, Pedro. Otro asunto que usted puede ver ahí es que Pedro, despojado de su ropa, cosas simbólicas, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer, cuando usted y yo vamos a restaurar a alguien, porque acuérdense que estamos viendo cómo hizo el Señor para nosotros hacer lo mismo.
Hay una sola manera de restaurar a alguien que se apartó del propósito, y es mostrándole a Cristo. ¿Está aquí? Y mostrándole a Cristo en la actitud correcta. Amados de mi corazón, no podemos cambiar el corazón de nadie con nuestra ira. ¿Qué dije yo? No podemos. No podemos. No podemos restaurar a nadie con nuestra ira, con nuestro enojo, con nuestro mal carácter, con nuestra seriedad, con nuestra cara de chuño, como dice Roberto Imbelloni. No podemos. De hecho, linda la actitud del Señor Jesucristo. Acercarse y hablarle con amor. Y esto me lleva al segundo punto. ¿Sabe? La mejor manera de restaurar al que se ha apartado es amando al que se ha apartado. Hoy alguien me decía, estoy preocupada porque sé que esta persona que es llamada por Dios se está distrayendo, puedo percibir que se distrae. Y estoy preocupadísimo porque temo que se va a apartar, temo que ya su corazón, siento su corazón lejos de Dios y estoy preocupado. ¿Estás preocupado? Amalo y mostrarle a Cristo. ¿Te preocupa que alguien se apartó? No le digas, oye, trae pues pirámide. No le digas, ¿y qué tal Egipto? Bueno, los caballos de Egipto y las yeguas de Faraón, ¿qué tal? No, esa no sea tu actitud, amado. Acércate con amor, mostrate amistoso y amalo. Miren la actitud del Señor. Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, ¿qué cosa? ¿Por qué es que no se rompió la red? Era para que se rompa. Porque cuando sacamos algo en el nombre del Señor, jamás se romperá. Amén. Mire, el llamado de Pedro no iba a ser destruido. No había nada humano que lo destruya, ni la mucha bendición, ni la mucha arrogancia de Pedro. El Señor se iba a encargar de que ese pez no se salga de la red. Y no solo él, sino también los otros, porque Pedro era un líder. Fíjese la actitud del Señor. Les dijo Jesús, venid, comed. Hermanos amados, te lo he dicho una y mil veces. Una manera de demostrar que amas a alguien es prepararle comida. Una costumbre judía de agradar a alguien era darle de comer. Cuando un judío está agradado con alguien, lo lleva a comer, lo invita a comer, pero no solamente, no es que te lleva a un restaurante, no, te cocina en su casa. Te lleva y te cocina. Bueno, ¿qué ha hecho el Señor Jesús? Mientras ha hecho el milagro de que ellos pesquen mucho, ha puesto brasas aquí y les ha cocinado. Y los está esperando. Y les dice, venid y comed. Ahora mire, dice la Biblia que cuando yo tengo la actitud correcta con alguien que está mal, ascuas de fuego amontono sobre su cabeza. En otras palabras, vergüenza. ¿Sabe qué produjo Jesús en el corazón de ellos? Ni más ni menos que vergüenza. Mire, dice, les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Mire, ellos sabían que era el Señor, pero estaban hechos los opas. Es el Señor, sí, pero no le digo, ahorita va a decir, oye, ¿por qué no están haciendo lo que les mandé? Ahora es interesante porque dice en el versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Primera cosa, cuando queremos restaurar a alguien, no le mostremos nuestro enojo, no le mostremos la fiereza de nuestro carácter, no le mostremos la frustración que tenemos en contra de ellos, mostrémosle a Cristo. Mostrémosle a Cristo. Y la segunda cosa es, amémosle. No lo destruyamos, no lo pisoteemos, amémoslo. Amémoslo. Tercera vez que el Señor se presentaba, tercera vez que se manifestaba. La tercera es la vencida. Era la tercera vez después de haber resucitado a los muertos. Bueno, mire, vino el que estaba extraviado,
le da una bendición, lo saca de donde estaba, lo trae, le muestra que lo ama, y cuando le ha mostrado que lo ama, lo exhorta. ¿Cómo debo exhortar a alguien que se apartó? Primero mostrándole a Jesús. ¿Cómo se muestra a Jesús? Me da pena que no esté la hermana Sandra, porque ya estuviera preguntando, ¿y cómo le muestra a Jesús, pastor? Pero como amamos a la hermana Sandra, nos acordamos de ella, ¿verdad? Y si ella estuviera ahí sentada, justo estaría sentada entre Herbert y el hermano Edward. Y ella estaría con la maninga. Pastor, ¿y cómo le muestra a Jesús? ¿Cómo se muestra a Jesús a alguien? El que me diga eso se puede ir antes. 3 palabras. 3 palabritas. ¿Les ayudo? Gracia, misericordia y amor incondicional. No te mereces que te trate bien, pero te voy a tratar por gracia. Tú merecido es que te dé una paliza, pero no te la doy por misericordia. ¿Sabes qué? Ya no mereces ninguna oportunidad, pero te voy a amar una vez más, porque mi amor es incondicional. Ese es tu Señor y el mío. El que cuando caemos nos levanta y se olvida las veces que fallamos antes. Y está dispuesto a restaurarnos. Ese es tu Señor y el mío. Ese es el tipo de Señor que tenemos que mostrar. Ese es el tipo de mansedumbre que tenemos que mostrar. Ese es el carácter que tenemos que mostrar. Y cuando le mostraste a Cristo, y cuando le mostraste el amor de Cristo fluyendo a través tuyo, ahí podés exhortar para que vuelva al propósito. Y mire, se acerca el Señor, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Si usted se pone a analizar, ahí ya no hay la arrogancia del famoso Pedro de hace unas 2 semanas atrás. ¿Sabe por qué? Porque no ha dicho, sí, Señor, yo te amo más que todos estos. Yo te amo, ¿verdad que yo te amo más que todos estos? ¿No era esa la actitud de Pedro antes? No, yo estoy dispuesto a la muerte voy contigo, Señor, a la muerte. Y fue el que primero corrió después, ¿no? ¿Me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cómo podría Pedro no decirle te amo si el Señor en lugar de venir y destruirlo, ha venido y lo ha restaurado? ¿Cómo podría odiarte a alguien cuando lo exhortas en el amor del Señor? Dicen Gálatas, cuando alguno de ustedes haya sido encontrado en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. ¿Cómo hay que restaurarlo? Con sabia mansedumbre, en amor, con sabia mansedumbre. Con sabia mansedumbre. ¿Me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Saben lo que significaba apacienta mis corderos? Apacentar, en el término aquí es, dale de comer. ¿Se da cuenta que el Señor no lo está mandando sin haberle enseñado antes? Le ha dado la comida física. Ahora Él lo está mandando a dar la comida espiritual. Pedro no era más pescador de hombres. Pedro no era más pescador de peces. Pedro era un pescador de hombres. Entonces, Pedro, te llamé para que alimentes a mi pueblo. Pedro, te llamé, apacienta. Y fíjese que dice, apacienta a mis corderos. Y luego volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Primera exhortación, dales de comer. Primera exhortación, predicarles mi palabra. Primera exhortación, enseñarles. Primera exhortación, ellos están hambrientos, ellos necesitan. Pedro, no es tiempo de lo físico, es tiempo de lo espiritual. Pedro, no somos deudores a la carne, sino al espíritu, le hubiera dicho Pablo. Pedro, es tiempo de darle de comer, darle de comer. En segunda instancia, Pedro, necesitan guía. Porque pastorear es guiar, pastorear es encauzar, pastorear es llevar. Pedro, tu función no es pescar, tu función es pastorear. Él le dijo,
¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Yo me imagino el corazón de Pedro. ¿Alguna vez a usted le pasó que usted cometió un error contra sus padres y usted sabía que sus padres le iban a reclamar? O si usted es casado alguna vez, cometió un terrible error en contra de su esposa y de repente todo está demasiado calmo, que usted tiene miedo. ¿Sí o no? Un hombre le llamó les escribió un WhatsApp a sus amigos y les dijo, ¿alguien me puede ayudar? Tenía su grupo de casados, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar? Mi esposa me ha dado la razón. Y uno le dijo, hacete loco. Otro le dijo, pelea, defendete, tratala. Y el tercero le dijo, hacete el muerto. Hermano, es complicado estar al lado de alguien a quien le fallaste. Y peor si te está hablando suavito, ¿o no? Vos decís, ¿qué rato va a explotar? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Ah, bueno, entonces, dale de comer a mis ovejas, a mis corderitos. Pedro, ¿sí? ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Guía a mis ovejitas. Necesitan quien las guíe, Pedro. Lo tuyo es guiar a mis ovejas. Lo tuyo ya no es pescar, Pedro. Le dijo por tercera vez, fíjese, versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué paciencia de Jesús, ¿no? Él podría decir, ¿sabes qué? Te mandé a apacentar y no sé qué haces aquí, viejo. O sea, moderate porque te voy a botar del ministerio y te voy a desechar y te vas a ir al infierno, ¿sabes? No voy a dar mi vida, yo no voy a derramar mi sangre por gusto. Pudo haberle dicho eso, ¿verdad? Pero no, el que derramó su sangre está exhortando con amor a aquel que le ha fallado. ¿Cómo debemos exhortar? Mostremos a Cristo, amemos al que se ha equivocado, al que ha errado, y exhortémosle en amor a que vuelva al propósito. Y luego le dice, apacienta mis ovejas. Y ahí le dice algo maravilloso. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Pedro, tranquilo, aunque me fallaste, yo te voy a cuidar hasta cuando seas viejo. Pedro, hay mucho por hacer. Pedro, tengo mucho trabajo para ti. Pedro, tienes que volver al propósito. Pedro, vas a envejecer cuidando personas y alimentando personas. Pedro, esa es tu postura. Ese es el lugar donde yo te quiero. Y ahí es donde te voy a tener y ahí es donde te voy a poner. Hay un libro por ahí que dice, no te dejaré hasta que seas perfecto. Y habla de Pedro precisamente. El Señor está diciendo, Pedro, el propósito que yo tengo para ti, ese se va a cumplir. A pesar de cualquier tipo de oposición. Y sabes que Pedro, un día, dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Pedro, vos que me negaste, vos que hasta maldijiste para negarme y te apartaste de mí y me abandonaste, yo te voy a ser fiel y te voy a tener en fidelidad hasta un día, voy a trabajar con vos, hasta un día en que voluntariamente vas a extender tus manos, ya no vas a huir. Pedro, yo te voy a llenar de coraje, yo te voy a llenar de valentía. Pedro, yo no te voy a abandonar. Es muy distinto a lo que somos nosotros, porque nosotros, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Desechar al que se equivocó, apartarlo, no nos sirve. No, sáquenlo, busquemos otro. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió, sígueme.
Hermano, si usted como líder quiere que los demás líderes le sigan a usted, sufrirá mucho porque es una carga muy pesada. Usted tendrá que mostrarse demasiado sabio, demasiado bueno, demasiado impecable, demasiado infalible, y eso no es posible para usted. Así que cuando usted quiere restaurar a alguien, no se haga seguir a usted, haga que sigan a Cristo. ¿Ya vio? Le muestra a Cristo, ama como Cristo le amó, le exhorta como Cristo le exhortó, y luego hace que sigan a Cristo. Ese es el modo de restaurar a alguien que se ha apartado del ministerio. Ahora mire, ¿usted cree que con eso Pedro cambió? Cambió bastante, pero no lo suficiente, porque seguía siendo intruso. Mire lo que dice más adelante. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Alguna vez te pasó mandar a alguien y todo a mí nomás me dicen, yo nomás hago? Da esa impresión, ¿no? Ahora mire, dice, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? ¿Y qué sirve cuando nos toca restaurar a alguien? ¿Qué te importa lo que yo hago con otro? Preocúpate de lo que estoy haciendo en vos. Preocúpate de lo que voy a hacer en vos. Preocúpate de lo que hice en vos. Hermanos, apliquemos. Mostremos a Cristo cuando alguien se equivoca. Mostremos a Cristo. Amemos como Cristo amó. Exhortemos como Cristo amó. Y si como Cristo exhortó. Y cuando la persona ha sido restaurada, todavía tendrá defectos. No es tu problema. Tú cumple el propósito en ti. Y deja que Dios cumpla su propósito en el otro. ¿Qué a ti? Yo tengo una senda marcada para ti y tengo una senda marcada para Juan. Y la senda que tengo para Juan no es la que tengo para ti. Entonces, métete en tus asuntos. No seas intruso. Dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Usted sabe que los rumores corren rápido, ¿verdad? Y de algunos de los que estaban ahí, oye, este no va a morir. Este no va a morir. Jesús ha dicho que si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva. Este no va a morir. Ahora, me gusta mucho la actitud de Juan, porque el que está escribiendo es Juan. Y Juan se encarga de mostrar que no era eso, de que no se trataba de eso. Mire, dice, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y luego dice en el 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Interesante cómo cierra el capítulo. Pero mis amados, vuelvo a repetirte, ¿cómo restauramos a alguien que se ha desviado del propósito? En primer lugar, mostrémosle a Cristo. Recordémosle a Cristo. Hagámosle acuerdo de que Él pertenece al propósito de Cristo. Y luego amémosle como Cristo le amó. No le rechacemos, no lo pisoteemos, no lo pateemos en echado. No le demos como le dio el gordito al pobre hombre ese que lo dejó con el ojo hinchado. No le demos. Y exhortémosle a volver al propósito en la actitud correcta. Amén. Cierre sus ojos un poquito. Pasó la teoría. Yo sé que usted sabe de muchos que se han apartado del propósito. Yo sé que usted tiene bronca con algunos que no son como a usted le gustaría. Por ahí es la hora de orar y ellos quieren enseñar y usted no los soporta. Por ahí es la hora de cantar y ellos quieren predicar y usted no los soporta. Por ahí a usted le gustaría que su corazón cambie y ellos no tienen intenciones de cambiar. ¿Sabe? Este puede ser un buen momento para que usted le diga, Señor, no cambia. Ayúdame a mostrarte. Ayúdame a amar, Señor. Ayúdame a bendecir. Enséñame a exhortar de manera tal que el amor que les tengo les avergüence y se vuelvan al propósito.
Si usted necesita sabiduría para hacer volver a alguien al propósito, ahí donde está, póngase de pie, en señal de humildad, y dígale: Señor, yo no puedo solo. Señor, la verdad es que yo he estado enojado, enojada. Señor, la verdad es que mi malestar es grande. Me molesta, Señor, lo que te hacen. Me molesta que te rechacen. Me molesta que te nieguen. Me molesta que no te sirvan como debieran. Me molesta que tomen en poco el servicio. Me molesta todo, Señor, y estoy molesto, pero sé que no es ese el modo. Señor, quítame el malestar y enséñame a apacentar. Señor, quítame el enojo y enséñame a amar. Señor, quita mi propia sabiduría, mi rencor, mis palabras sucias, mis palabras perversas. Y Señor, permíteme exhortar en la misma actitud tuya, Señor, con amor y sabia mansedumbre. Mi Padre, se acabó el capítulo, el libro de Juan. Señor, desde la semana que viene vamos a estudiar cómo instruir a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque todos estos capítulos de Juan, de una u otra manera, han marcado nuestra vida y la han cambiado. Señor, te suplicamos que la actividad que has puesto en nuestro corazón a hacer a partir del próximo jueves, Señor, sea para alabanza de la gloria de tu gracia. Mi Padre, bendice a mis hermanos, glorifícate en cada uno de ellos. Padre, permite que las personas que están apartadas del propósito puedan volverse, Señor. Y Padre, que mientras vuelven, nosotros pensemos en la manera de amarles para hacerles volver. Señor, muchas gracias. En nombre del Señor Jesucristo. Amén.